Muy bien, vamos a iniciar, hermanos. Muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos estar listos, hermanos, para alabar a nuestro Dios. Canten con fuerza, hermanos, recuerden, con gozo, alabar a nuestro Dios. Y vamos a iniciar orando. Es hermoso y lo primero que queremos hacer es encomendar lo que vamos a hacer en el nombre del Señor, que Él nos dé la gracia. Entonces les invito a que oremos, por favor, hermanos. Señor, gracias, Padre, te damos por esta mañana, gracias por tu iglesia. Queremos rogarte, mi Dios, que tú motives nuestros corazones, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el anhelo, el deseo. Señor, tú produzcas el querer y el hacer también, Señor. Y ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, Padre, lo que nos haces responsables de hacer. Te alabamos por la salvación, por tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y queremos pedirte, mi Dios, que nos guíes. Bendice tu iglesia, bendice, Señor, esta iglesia y, Padre, que tú nos uses para tu gloria. Queremos glorificarte con nuestros labios, Señor, sabiendo quién eres tú. Te lo rogamos y te agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar de la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad, hermanos. Vamos a entonar esa alabanza. Grande es tu fidelidad. Sombra de
vamos a cantar Contempla a Dios. Vamos a contemplarlo. ¿Cómo lo podemos contemplar? Bueno, es a la luz de su palabra. Aunque la naturaleza nos muestra maravillas que Él ha hecho, no es sino a través de su palabra que lo podemos conocer y contemplar. Y vamos a cantar, hermanos, Contempla a Dios. Una alabanza que nos gusta, que es de las más antiguas, ¿verdad? También tradicionales de nosotros. Vamos a cantar, hermanos. Cuán grande, contempla a Dios.
su trono está. Venid y adoradle, contempla al Rey. Nadie es como Él. Venid y adoradle. Puras voces, hermano, fuerte. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey. Nadie es como Él. Venid y adoradle. Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora sí, vamos a cantar. Ya sabemos que en el transcurso del tiempo, cuando usted tenga oportunidad, ofrendar, lo hacemos ahí de manera personal. Vamos a cantar, hermanos, nombre sobre todo. Nombre sobre todo. El nombre del Señor es incomparable, dice otro canto también, ¿verdad? Y dice la Escritura. Y vamos a cantar, hermanos, nombre sobre todo.
Hermanos, vamos por favor a Mateo capítulo 25, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 25. Muy bien. Es el de arriba. Mateo capítulo 25, hermanos. Muy bien, ahí estamos ya un poquito mejor. Ok, recuerden, hermanos, que estamos viendo el sermón del Monte de los Olivos, un sermón escatológico. ¿Se lo vuelvo a repetir? Espero que sí, para que se lo vaya grabando. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sermón que apunta hacia las cosas futuras, lo que aún no ha acontecido, el fin de todas las cosas como las conocemos, la venida de Cristo en gloria, y es una predicación del Señor, un mensaje dado a los judíos particularmente en ese momento, pero es un mensaje escatológico del Señor Jesucristo. Él está explicando las señales que habrá, él está dando su doctrina, por decirlo así, acerca del tiempo final, y ahora llega a una parte que es práctica. Llega a un punto en el cual el Señor entonces, a la luz de lo que sucederá, de manera práctica se dirige a las personas, a los que están en ese momento ahí, a los judíos que estarán en el tiempo de la gran tribulación, en la última semana de Daniel, y por supuesto es aplicable también a todo el que oye la Escritura, incluidos nosotros, lo que el Señor está hablando de manera muy, muy práctica. Veíamos la semana anterior la parábola de las 10 vírgenes, y similar, ¿verdad?, a cuando el Señor habla de estar alerta y estar atentos en los ejemplos que puso previamente. La parábola de las 10 vírgenes habla de estar preparados, de ser sabios, y estar listos para la venida del Señor. Y como yo he aplicado un poquito más allá, no que la Escritura, sino una aplicación directa a nosotros de lo inminente, porque yo no sé cuándo moriré, yo no sé cuándo vendrá Cristo por mí, por la iglesia, y los que estén en el tiempo de la semana de Daniel no saben cuándo el Señor descenderá de los cielos y lo verán. Entonces, lo inminente siempre está a nuestras puertas y debemos estar alertas. Ahora el Señor da otra parábola. Esta parábola es llamada la parábola de los talentos, que al igual que aquel ejemplo que dio previamente cuando habla acerca del siervo dichoso en el capítulo 24, en el cual cuando regrese su amo lo encuentre haciendo lo que le mandó a hacer, de la misma manera en esta parábola, similar a esa enseñanza, habla de la fidelidad. Y hoy, en esta mañana, vamos a estudiar la parábola de los talentos. Y en esta parábola vamos a aprender que Dios demanda fidelidad. Dios demanda fidelidad. Es necesario decir que cuando hablamos de talentos, capítulo 25, verso 14, por favor, ahí en sus Biblias, vean lo que dice el versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Entonces, cuando vemos o hablamos de la parábola de los talentos, nuestra interpretación inmediata es que se refiere a los dones que nos ha dado o habilidades, pero la parábola de los talentos, un talento era una unidad de riqueza. No era una moneda en particular, sino un peso en plata o en oro. Esos eran los talentos a los que se refiere aquí. Aunque no está bien definido en la actualidad más o menos en cuánto es la cantidad precisa, que no es lo importante, pero es más de 20 kilos por talento. Por lo menos al que se le dio un talento, se le dieron 20 kilos de plata para que lo administrara. La riqueza del amo era mucha, por lo que podemos ver en el ejemplo que el Señor está poniendo. Y el Señor entonces muestra con esta parábola, o comienza hablando en esta parábola acerca de un amo, el cual lo representa a él, y los siervos que representan a todos a los que le pertenece ese amo, ¿verdad? Y sabemos que el Señor es el Señor de todas las cosas. Ahora, en esta parábola, como menciono, aprenderemos la importancia
de que Dios demanda fidelidad. Iremos analizando cada pasaje, cada versículo, del 14 hasta el versículo 30 es donde está la parábola. No quiero leerla de una vez, quiero que vayamos avanzando juntos en la historia. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, en estos primeros versículos, es que la fidelidad implica gozosa obediencia. La fidelidad implica gozosa obediencia. Es decir, de manera, diciendo la frase al revés, que sin obediencia gozosa no estoy siendo fiel. La fidelidad implica gozosa obediencia. Note por favor lo que dice el 14. Iniciemos con la historia ahí nuevamente. El reino de los cielos es semejante a un hombre que al emprender un viaje, no nos dice a dónde ni cuánto tiempo tardaría, llama a sus siervos, esclavos, y les encomendó sus bienes. ¿Qué es lo que hace este amo? Bueno, los junta a los siervos que a él les va a repartir ese peso de dinero o de plata, y entonces dice ahí que les encomendó sus bienes. Hay que entender algo, en la antigüedad, cuando un amo salía por un tiempo indefinido, o aún por tiempo definido, ¿verdad? Pero algún tiempo fuera de su propiedad, él repartía sus bienes. ¿Cuál era la intención? La intención era que sus esclavos pudieran ellos vivir, es decir, ellos tendrían para administrar para sus necesidades, pero ellos debían trabajar la riqueza del amo, ya fuera un terreno, ya fuera en este caso dinero, plata. Ellos tenían que trabajarlo para que cuando el amo regresara todo siguiera funcionando de tal manera que hubiera riqueza para él, es decir, hubiera ganancia. Esa era la manera en que se manejaba en el tiempo de Jesús. Para nosotros quizá es extraño el decir, ¿verdad? Bueno, me voy y le doy a mi esclavo, toma mi dinero y haz lo que quieras con él, y pensamos que es algo imposible, pero en realidad es como ellos lo hacían. Les confiaban las cosas para que trajeran dividendos que beneficiaran a él y obviamente iban a beneficiar también a los propios siervos de ese amo. Pero lo que quiero que vea aquí es la frase final del verso 14. Y les encomendó sus bienes. Esto implica que les dio instrucciones precisas de lo que esperaba de ellos. No se fue y les dijo, ahí te encargo. ¿Me encargas qué? Les explicó de manera detenida y clara qué quería que hicieran. Les encomendó sus bienes. No eran los de ellos, eran los bienes del amo. Les dio instrucciones precisas de lo que él esperaba de ellos. Conforme vayamos avanzando en la parábola, nos vamos a dar cuenta de las acciones de los siervos. Pero hay que iniciar diciendo que la fidelidad implica gozosa obediencia, es decir, requiero conocer instrucciones y entonces llevarlas a cabo. ¿Qué es un hombre fiel? Un hombre fiel es alguien digno de confianza. A eso se refiere. Y una persona digna de confianza es aquella a la cual el amo, por ejemplo, el que tiene autoridad sobre esa persona, se gana su confianza, diciéndolo de esa manera, cuando le pone cargas que hacer y la persona que hace, obedece. A veces no tenemos confianza de algunas personas porque lo que se supone que deben hacer, ¿qué sucede? No lo hacen. En este caso, él dio instrucciones precisas de lo que él esperaba de ellos. Ahora, debemos entender que así como en la parábola, el que representa al amo es el Señor Jesucristo. Y los esclavos o siervos son todos aquellos que de alguna manera tienen un contacto con Él, conocen algo de Él. Y el Señor dejó instrucciones precisas. La revelación especial, llamada así teológicamente, se refiere a las Escrituras. La revelación general, llamada así también teológicamente, se refiere a las cosas creadas que todos pueden ver. El término general, revelación general, quiere decir que Dios se manifiesta a través de lo que Él ha creado, y general es porque toda persona en todo lugar tiene contacto a ello. Se refiere al alcance que tiene esa revelación.
Ahora, la revelación especial se refiere a la Escritura, y esto quiere decir que es especial no porque sea quizá, digamos, más revelación una que la otra, aunque las funciones claramente son más profundas en la palabra de Dios. Con la naturaleza yo no puedo comprender el amor de Dios. Con la naturaleza yo no puedo entender la justicia de Dios. Con la naturaleza yo no puedo ver varias cosas que solamente a través de qué lo puedo saber, de las Escrituras. Pero es especial por el hecho de que es otorgada a un grupo en particular. La otra es general porque todos la pueden ver, pero la revelación especial es entregada a un grupo en particular y por eso es especial. Ahora, habiendo explicado brevemente eso, quiero decir que en la revelación especial, Dios fue, la revelación especial de Dios, perdón, el Señor dejó instrucciones precisas. ¿Y a quién le entregó esta revelación? A Israel. En un principio fue al pueblo de Israel al que le dio sus escrituras. Ahora a la iglesia del Señor. Y podríamos decir que hay regiones en Occidente donde casi todos tienen contacto a las escrituras, porque hay regiones en Oriente en las cuales no lo hay. Pero en ella el Señor dejó con palabras comprensibles lo que se debe hacer, empezando con Israel. Sin embargo, Israel cambió la fidelidad por la religiosidad. Es decir, en lugar de una gozosa obediencia hacia lo que claramente el Señor dejó en su palabra, ellos lo cambiaron por un sistema que ellos consideraron apropiado para servir a Dios. Religión. Note por favor lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 1. El Señor Jesucristo es cuestionado por qué sus discípulos no hacen como la religión que ellos practicaban, que supuestamente estaba relacionada o la habían sacado de las Escrituras. Y el Señor les dice en capítulo 7, versículo 1, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, lo estaban acosando, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos, note que esta era ya una práctica en todos, no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen, a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Estos lavamientos eran rituales. No era agua y jabón, sino que eran rituales los cuales utilizaban, más bien establecieron para santificar las cosas. Pero ¿quién las estableció? Dice la tradición de los ancianos, hombres. Entonces dice el verso 5, así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Eran fieles? No. ¿Cuál es la razón? Dice el texto. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Ellos habían cambiado la fidelidad por religiosidad y creían que era lo mismo. Pensaban que con el esfuerzo y el tratar de hacer las cosas como a ellos les parecía mejor, estaban bien ante Dios. Pero la fidelidad implica gozosa obediencia, no religiosidad. Un fiel es aquel que hace lo que el Señor dice. Un fiel es aquel, no que no se equivoca, pero un fiel es aquel que tiene un patrón en su vida de disposición a obedecer lo que el Señor dice de manera permanente.
En el Antiguo Testamento se usa el término los fieles. En el Nuevo Testamento se habla a los creyentes y se les llama los fieles. El religioso diseña un sistema en su corazón, en su mente, o incluso hasta lo diseña de manera estructurada, a su parecer, para intentar agradar a Dios a su forma, y entonces sustituye lo que el Señor diseña y ordena por algo que Él cree que es mejor. Este peligro, hermanos, está en el día de hoy, en la iglesia de hoy. Cuando hay personas, incluso dentro de las congregaciones o fuera de ellas, que tienen contacto con la Escritura, pero ¿qué pasa? ¿Obedecen la Escritura? No, sino que se diseñan una manera para agradar a Dios. Llámese sacrificios, llámese iglesia, llámese actividades, llámese como se llame. Pero es un método que yo establezco, no una obediencia gozosa a lo que Dios dice en su palabra. Tenemos instrucciones precisas dadas por el Señor y amo a nuestras vidas. ¿Cuáles son esas instrucciones? Para ponerles un nombre general, se llama el Evangelio. Porque el Evangelio es la oferta diseñada por Dios para la salvación de los pecadores, pero no solo se queda ahí, sino que es el patrón para la vida de esas personas en esta tierra. El Evangelio me habla de quién es Dios, quién es el hombre, quién es Cristo y qué demanda de mí el Señor. Y esto, cuando yo lo creo, y ahorita vamos a ver esos pasajes, entonces, cuando yo creo el Evangelio, yo estoy obedeciendo el diseño que Dios hizo. Pero no solo eso, cuando lo he creído, el Evangelio es mi manera de vivir en esta vida, porque el Evangelio anuncia la gracia de Dios y la Biblia nos enseña en cada una de las instrucciones posteriores que debemos vivir conforme a la gracia de Dios cada día de nuestras vidas. Amando como Él nos amó, perdonando como Él nos perdonó, ayudando y pareciéndonos cada vez más al Cristo que anuncia el Evangelio. Por tanto, el Evangelio son las instrucciones claras no solo para ser salvo, sino para vivir la vida cristiana. ¿Cuáles son las instrucciones claras? En primer lugar, voy a ir hablando de algo quizá que usted ya ha escuchado. Una instrucción primaria es atender el Evangelio. Constantemente el Señor Jesús usó la frase, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y qué andaba anunciando por las calles? El Evangelio del reino de Dios. Son instrucciones precisas y comprensibles, porque el Señor se ha expresado en un lenguaje humano que todos pueden comprender. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 16. Y note lo que dice el verso 15. Marcos 16, 15. Compare lo que estoy leyendo con lo que tiene usted en su Biblia y note que es lo mismo. Quizá no palabra por palabra. Dice Marcos 16, 15. Estoy en 15, 15. 16, 15, perdón. Dice la Escritura, el Evangelio se debe de atender. Versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y noten, prediquen el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Toda criatura debe oír el Evangelio. Y entonces dice el 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Note la centralidad del Evangelio. La instrucción es clara, se debe creer, se debe atender, se debe escuchar, por tanto, se debe predicar el Evangelio. Iglesia, si no estamos anunciando el Evangelio, simplemente no estamos haciendo lo más básico que como creyentes tenemos que hacer. No es una cuestión que el pastor debe llevar a cabo solamente. Si no anuncias el Evangelio, estás yendo contra estas instrucciones claras. Ahora, para todo el mundo, de manera general, la instrucción es clara. Debes atender el Evangelio y creerlo. Es la voluntad del amo. El Evangelio debe ser atendido.
El evangelio debe ser creído. Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Por qué? Porque es la oferta de salvación que el Señor diseñó. Verso 16, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Requieres creer el evangelio para ser salvo. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio anuncia que Dios es completamente santo y justo. Por tanto, Él no puede relacionarse con el pecado. Sin embargo, por ser justo, más bien a razón de que Él es justo, Él ha condenado el pecado. Y la condena del pecado es la muerte eterna, la condenación en el infierno, aparte de vivir separado de una comunión con Dios en esta tierra. El Evangelio anuncia que el hombre es pecador desde que nace. Que de manera hereditaria, si lo queremos decir así, somos pecadores desde el nacimiento. Y la evidencia de ello es que al crecer hacemos pecado. Por tanto, estamos en bancarrota. Vamos al infierno. Porque el Señor justo y santo determinó que ese es el destino de los pecadores. Pero en su amor y misericordia, Él diseña una forma de salvar a gente que no lo merece porque son pecadores todos. Y esto es a través de su Hijo Jesucristo. El único que podía cumplir de manera perfecta estando bajo las condiciones más precarias, sin pecado, toda obediencia de la palabra de Dios, de lo que Él había mandado en la ley, el único que la pudo cumplir de manera absoluta. Y entonces, entregarse de manera sustitutoria para morir por el pecador, el que debía morir y ser sacrificado, es perdonado porque Cristo es sacrificado, el que no debería morir, el justo, por los injustos. Y ahora Él establece que todo aquel que crea ese mensaje y que se entregue a Cristo como su amo y Señor, Él lo perdona y lo salva. Y le manda, ahora debes vivir, a partir de ahora, como mi discípulo, haciendo lo que yo te mando que hagas. Por eso es necesario creer el Evangelio. Es el mandato del Señor. Pero dice la Escritura que debe ser atendido, debe ser creído y debe ser obedecido el Evangelio. Sin embargo, leo este texto en Romanos 10:16. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Evangelio es dado, pero el Evangelio debe ser obedecido. Cada paso que mencioné, el arrepentimiento, la obediencia permanente, deben ser obedecidos. Pero dice lamentablemente el profeta, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué me manda el Evangelio? ¿Qué debo obedecer? Hechos capítulo 17, por favor. Quizá dirá, bueno, pastor, eso ya lo sé. Bien, eso es lo que debes predicar. Eso es lo que le tienes que decir a tus cercanos. Esto que estás escuchando nuevamente. Hechos 17, versículo 16. No se preocupa tu corazón al tener convivencia con personas que van al infierno y tú lo sabes y no abres tu boca para decirles el plan de salvación del Señor, la oferta que Él tiene para la humanidad. ¿No te preocupa? Hablaremos de la obediencia también del creyente en un segundo, en unos momentos. Pero note lo que dice, lo que manda el Evangelio, Hechos 17. Y voy a leer el 16. Pablo está predicando en una ciudad sumamente idolátrica o idólatra. Y dice el 16, mas Pablo les esperaba en Atenas, lleno de ídolos. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios o que buscaban
de alguna manera una religión como era la judía, y diariamente en la plaza con los que no buscaban una religión como esa, con los que estuvieran presentes. Y dice el verso 18, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas. Decían otros, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Entonces, el texto base que quiero que vean aquí es el 26. Vean cómo les anuncia lo que se debe hacer, obedecer el Evangelio. ¿Cómo? Dice Mateo 17:26. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios. Note el propósito, hermanos. Para que buscaran a Dios. Adelantándome un poquito. ¿Por qué no lo buscan? Podríamos decir, quienes tenemos un poquito más, decir por qué no quieren, porque no pueden, porque están muertos en delitos y pecados. El Señor hizo las cosas, dice, para que me busquen. ¿Por qué no lo buscan? Piénselo. Ahorita lo respondemos. Y luego dice enseguida, 27, para que buscaran a Dios de alguna manera, palpando. Notas aquí como una necesidad tan apremiante que lo busquen palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque linaje suyo somos, o porque también nosotros somos linaje suyo. Y luego vea lo que viene el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o plata o piedra esculpidos por arte y el pensamiento humano, religión. No puedes pensar que agradar a Dios es en medio o basándose en una religión. Por tanto, dice el 30, esto es lo que se debe obedecer, que manda el Evangelio. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. La instrucción es clara. Debes arrepentirte de tus pecados. Porque seguir una religión, aunque tomes a veces el cristianismo, a veces el cristianismo como una religión, el mandato del Evangelio es arrepentirse. Es lo que manda Dios, es lo que anuncia el Evangelio. Arrepiéntete. ¿Qué más ordena el Evangelio? Mateo 28:18, por favor. Dice la Escritura. Mateo 28:18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Le habla a los creyentes, vayan pues, una orden más, y hagan discípulos, seguidores de Cristo, de todas las naciones. Ve la obediencia gozosa, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eres creyente? ¿Has creído el Evangelio genuinamente? Nota que lo primero que el Señor demanda en obediencia, que demanda es obediencia. Bautízate entonces. Primer paso. Y debe ser a la brevedad, porque dices que has creído. Pero algo más, cuando le está hablando a la iglesia, les dice, predica el Evangelio, pero es un Evangelio que debe ser creído y que se manifiesta con obediencia. Predícalo y bautízalos. Y si alguien no quiere, diciéndolo de esta forma, es que no ha creído el Evangelio. ¿Por qué? Porque la fidelidad y lo que demanda el Evangelio está relacionado y se manifiesta con una obediencia gozosa. Imagínate tú que alguien no se quiere bautizar, que rehúsa bautizarse. ¿Cómo pues cumplirá lo que sigue diciendo? Verso 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Todo el paquete de cosas para vivir la vida como yo digo, enséñaselas. Si el bautismo, que es lo primero, no quiere.
bautizándose, y enséñales a guardar lo que yo os he mandado. Obedecer el Evangelio implica arrepentirse porque soy pecador y una obediencia permanente. El Evangelio, como dije, es el patrón de la vida cristiana. Nos presenta a Jesucristo, pero el resto de los escritos de la Biblia nos guían a parecernos a ese Jesucristo del Evangelio. Obediencia. La fidelidad que busca o que demanda Dios implica una gozosa obediencia. La fidelidad, en segundo lugar, implica un deseo genuino. La fidelidad implica un deseo genuino. Regrese conmigo a Mateo capítulo 24. En la parábola, vean lo que resalta el Señor en su historia. Leo desde nuevamente el versículo 15 ahora. Estamos en el 15. Ya les encomendó sus bienes y a uno le dio 5 talentos. Mi Biblia trae una anotación al margen que dice que son 108 kilos de plata. 5 talentos. A otros 2 talentos. A otro 1. Pero note lo que dice, por favor, el versículo ahí mismo antes de terminar. A cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Voy a leer hasta el 18. El que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En esta parábola se resalta la fidelidad, no la capacidad de los siervos. El enfoque no es en que, le dio 5 porque, una eminencia. A este le dio 2 porque era un poco más limitado y al otro 1 porque era muy limitado. Entonces lo importante aquí es las capacidades personales, no es el enfoque. Fidelidad, hermanos, no es lo mismo que habilidad. Fidelidad no es lo mismo que capacidad. Y fidelidad no es lo mismo que éxito, lo que eso signifique. Porque para cada quien el éxito es una cosa distinta. Fidelidad no es ninguna de esas 3 características. El amo conocía las capacidades de ellos. Por tanto, les encomendó aquello que podían hacer. Por tanto, eran responsables de hacerlo. Dice que de acuerdo a su capacidad les repartió. En el caso de los 2 primeros siervos, son descritos de esta manera. Note el verso 16. El que había recibido 5 talentos. La Reina Valera dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero esa traducción es un poquito limitada. Porque la idea del verbo que se está traduciendo ahí implica lo siguiente. Leo como dice el texto. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos. Ese verbo implica que esta persona lo hizo de manera inmediata. Él fue, a veces nos puede decir, algún día fue. Hermanos, la fidelidad implica un deseo genuino. Inmediatamente que recibe la instrucción y que recibe los talentos que le es dado, de inmediato él quiere obedecer y está pronto a hacerlo y va y comienza a hacerlo desde el mismo momento en que termina la charla. Enseguida fue. Después, el que había recibido 2, dice el verso 17, asimismo. ¿Qué quiere decir esto? Enseguida también el que recibió 2, fue y negoció con ellos. Ambos comenzaron de inmediato. Note por favor el verso 18. Pero, el que había recibido 1 talento. ¿Por qué se utiliza el escritor Cristo al hablar? ¿Por qué utiliza el pero? Porque contrario
a los otros dos que de manera obediente, inmediata y gozosamente fueron, pero, es decir, en este no había ni prontitud, ni obediencia, ni deseo. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Fue y cavó y lo escondió. ¿Esa fue la instrucción? No. Negocia. Pero él fue, cavó y lo escondió. Y más adelante excusa su acción, o más bien su falta de acción. Y dice por qué lo hizo así. Hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Simplemente este siervo en la historia de Cristo no quiso. No quiso. Y por tanto, al no querer, calificó aquello como imposible en su mente, lo veremos más adelante. Y el texto nos hace ver a una persona apática, negligente, malhumorado con su amo y perezoso al mandato de su Señor. El obedecer el Evangelio y estar dispuesto a vivir el Evangelio día a día, hermanos, no es cuestión de lo difícil que es una cuestión de deseo. ¿Has oído esto? Es que qué difícil es el cristianismo. No es una cuestión de dificultad. Es un asunto de deseo. Cuando Cristo anunció las demandas del Evangelio, Él estaba predicando el mismo Evangelio que nosotros predicamos. Muchos se excusaron de que era difícil. En una porción de la Escritura detallada por Juan, menciona que dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y dice que muchos de sus discípulos al momento, es decir, los seguían multitudes porque les daba de comer, al momento dice que lo abandonaron. Ahora, ¿por qué? Porque cuando el Señor les habló de las demandas, ellos vieron las demandas y ellos dijeron que las demandas eran difíciles. ¿Por qué? Porque el Evangelio implica, y creer y aceptar el Evangelio implica renunciar a ti mismo. Renunciar a tus deseos. Renunciar a tus planes. Renunciar a tus proyectos y vivir para Cristo. ¿No es verdad que Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Esté dispuesto a morir si es necesario, tome su cruz y obedézcame. Sígueme. ¿No es cierto? Cuando ellos escucharon las demandas del Evangelio, ellos dijeron que era difícil. Juan 5:39. En este verso, el Señor desenmascara la verdadera realidad. O la realidad, solo hay una verdadera. Juan capítulo 5, por favor, versículo 39. Dice el pasaje: ustedes examinan las Escrituras, les está hablando a los maestros judíos, escribas. Ustedes escudriñad las Escrituras, dice en nuestra Reina Valera, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Leo aquí: ustedes examinan las Escrituras. El Señor estaba afirmando que ellos estudiaban la Biblia. No les estaba exhortando a hacerlo. Les dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Consideraban que con guardarlas y ser rigurosos en ello, ellos iban al cielo, religión. Y entonces les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, si las estás estudiando, debieras darte cuenta que yo soy el que anuncia el Evangelio, o bueno, el anuncio del Mesías, soy yo. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Cuál es el punto? No es lo complicado. Es que no quieres. Dijo el Señor en Romanos 3:11, no hay quien entienda.
¿Recuerdas lo que leíamos en Hechos? Para que de alguna manera palpando lo encuentren. Y dice Romanos en ese mismo capítulo 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No les interesa. No quieren. No quieren. Les dijo a los judíos en el mismo porción, cuando el Señor está cerca de su muerte, los últimos días de su muerte, cuando Él llega a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que como la gallina quise juntar a tus polluelos debajo de mis alas, y no quisiste. No quisiste. Hermanos, hay que decir las cosas que este texto dice de la siguiente manera: todos los que un día estén en el lago que arde con fuego y azufre, no querían estar en otro lado. Claro que no querían el castigo, pero no querían estar con el Señor. Jamás lo quisieron y recibieron el castigo. No quisiste, hermanos, y quien nos escucha. El asunto es del corazón. El pecado con el cual nace nos conduce a un antagonismo a Dios, a no desearle ni buscarle. Muchos escuchan el Evangelio y cavan un gran agujero, como este ejemplo, y lo entierran ahí, lo sustituyen por su propia religiosidad. Y creen que con cumplir estas cosas, con esto está bien. Han cavado un gran agujero y han puesto allí el Evangelio y lo han tapado. Y un día el Señor les llamará a cuentas y les dirás: ¿qué hiciste con lo que te mandé? Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, resucité muertos. No te conozco, eres un hacedor de maldad. Eso no fue lo que te dije que hicieras. Cada vez que pasamos por ese texto, es una exhortación dura para los que habitan las iglesias. Porque esas personas a las cuales el Señor les dice: nunca te conocí y lo que quisiste hacer era maldad, siempre eran personas que se identificaban con iglesias. Qué duro. Pero no debemos sorprendernos si la misma Escritura dice que hay pastores que no son creyentes. Hermanos, en el privilegio que Dios me otorga por sus medios de poder continuar estudiando y de poder continuar preparándome en la Escritura, hay teólogos ateos. ¿Lo puedes imaginar? Escritores de libros de la Biblia, de teología, de datos, de enseñanzas, y no creen en Dios. Es un asunto del corazón. Escuchan el Evangelio y lo entierran. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 25, por favor. Describiendo un poquito lo que está pasando acá. El Señor ha traído juicio contra una de las dos naciones de Israel. Recuerden que en el tiempo después de Salomón, el reino se divide en dos, y en esa división del reino, unos se quedan con el nombre de Israel, que eran 10 tribus al norte, cuya capital era Samaria, y 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedan al sur con un rey distinto, y de ahí es de donde vienen los judíos. ¿Por qué? Porque los demás desaparecen y lo único que queda es la tribu de Judá, y de ahí que se les comienza a llamar judíos, aunque dentro de ellos había de todos los linajes del mismo Israel. Pero entonces, esto que vamos a leer es cuando el reino del norte, Israel, es llevado cautivo por su desobediencia a Samaria. Perdón, de Samaria es llevado por los asirios. Los asirios eran los dueños del imperio mundial en ese momento. Los atacan y se los llevan y jamás regresan. Entonces, cuando sucede eso, quedan sus ciudades solas, y lo que se le ocurre al rey de Asiria es poblarlas con personas babilonios, asirios y de otras naciones. Poblar esas ciudades era una manera de conquistar. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 17, por favor. Segundo de Reyes, porque es un libro, dicen que es así como se dice. Segundo de Reyes, capítulo 17. Dice entonces el verso 25, leo de manera continua. Al principio, perdón, un segundito.
no sé qué está pasando. Bien. Al principio de habitar ellos allí, ya trajeron a gente a vivir en ese lugar. Note, no temieron al Señor, o Jehová. Así que Jehová envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Estos no eran israelitas. Por eso Él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen las costumbres del Dios de la tierra. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Interesante. Podían percibir que Dios estaba actuando de una manera. Lo percibieron aunque no eran creyentes ni judíos, y dijeron: hay un problema aquí porque estamos habitando y los leones vienen y nos tragan. Hay un problema con el Dios de esta tierra. Hay que investigar quién es, y hay que enseñar lo que este Dios quiere. Verso 27. Y el rey de Asiria ordenó: lleven allá uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, es decir, un israelita levita. Y él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, casa de Dios, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre tomó Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Primera y Segunda de Samuel, que era lo que tenían escrito, y les enseñó a Jehová qué debían hacer, con claridad, porque es la revelación del Señor de lo que Él demanda del hombre. Les explican con claridad para temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Amad hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramalec y a Anamalec, dioses de Sefarbaim. También, noten hermanos qué frase tan irónica y sarcástica, también temían al Señor o a Jehová. Pero nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, de esos dioses falsos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, no hay un sarcasmo más claro que este. Decían temer a Jehová, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al desierto. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que Jehová había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. ¿Por qué leemos esta porción? Un poco extensa. Bueno, me falta un texto más. Por favor, vamos a brincar brevemente. Versículo 40, por favor. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. De ahí es donde surgen los samaritanos. Los judíos y los samaritanos se odian, porque los samaritanos dicen seguir al mismo Jehová, pero con sus dioses mezclados. Y los judíos guardaron la ley de Dios, y por eso siempre hubo enemistad entre ellos. Ahora, la pregunta, el punto aquí es, nota el sincretismo. No cinismo, sincretismo. Conocen qué demanda el Señor, pero lo mezclan con lo que ellos piensan que es mejor, y entonces tratan de agradar a Dios. Religiosidad. Oyen la Escritura, pero dicen que sus caminos son mejores, y los unen y temen a Dios, y dice el Señor, y no lo están haciendo en absoluto. La fidelidad implica un deseo genuino de obedecer al Señor, como vimos en el primer punto. Creyentes. Perdón, antes de ir ahí.
Eso es lo que hacen muchas personas con el Evangelio. De ahí surgieron las más grandes religiones de Occidente. Oyeron las Escrituras y formaron un diseño para ellos y luego los agrupan a todos como cristianos falsamente y ponen el Evangelio en un agujero. Pero ahora quiero hablar a los creyentes. Iglesia, no es cuestión de complejidad. Más bien, tienes que saber que cuando hay una falta de disposición, es un problema del corazón. Ve conmigo a Mateo capítulo 11, por favor. La fidelidad implica un deseo genuino. Mateo capítulo 11. Creyentes, escucha este texto. Cuando a veces piensas y pensamos, ¿verdad? No, es que esto es sumamente complicado. Dijo Cristo, 11:29. Tomad mi yugo sobre ustedes. ¿Qué es el yugo? Una carga. Y oyes la Escritura, oyes las ordenanzas del Señor y es una carga. Decir, wow, tengo que hacer eso. Tengo que obedecer eso. Y dice el Señor, tómalo sobre ti. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, discipulados, seguirlo, marchar tras él de manera permanente. Que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo es posible que con la vida que llevamos, con los problemas del hogar, con los problemas de la escuela, con los problemas del trabajo, con los problemas de estar en un mundo caído, ¿verdad? Lo sabemos. Y aparte, el Señor dice, lleva una carga sobre ti, aprende de mí, vive como yo vivo y hallarás descanso para tu alma. Como que no suena lógico. Y la vida cristiana es difícil. Dice el texto siguiente, porque mi carga es fácil. Porque mi yugo es fácil. Y mi carga ligera. ¿Tú te atreves? Yo me atrevo a decir que Él está mintiendo. Cuando decimos qué difícil es ser cristiano, qué difícil es ser fiel a todo lo que se nos está pidiendo que hagamos. ¿Te atreverías a cuestionar y a decir, Señor, estás equivocado? Bueno, a veces, siendo honestos, lo hacemos. Pero es que aquí está el punto, hermanos. No es cuestión de lo complejo. Cuando hay una falta de disposición, es que el corazón está cediendo ante un pecado en particular. Y tienes que buscar y saber cuál es y arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia, saliendo de trabajar, como muchos de ustedes, amados hermanos, lo hacen, y era culto de oración. No recuerdo el horario, pero era así, ¿verdad? Como a ustedes les pasa, llegar a casa, salir con la familia, llegar a la iglesia. Y me llegaba a preguntar yo a veces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué no siento un deseo, un gozo como lo veo en el pastor? ¿Por qué me siento como helado, frío? No es que sea complejo. La falta de disposición es que tu corazón está cediendo ante un pecado en particular y necesitas analizarlo y pedirle perdón. Quizá estás amando más este mundo que al Señor. Quizá estás guardando un pecado que nadie más sabe, pero tú sí lo sabes. Quizá estás siendo infiel en pensamiento a tu propia esposa. Quizá, esposa, no estás siendo la mujer que el Señor te ha dejado claro que tú tienes y puedes hacerlo. Y ya entendemos ahora que todo lo que Él manda se puede hacer. Pero si no hay deseo, analiza cuál es el pecado que está gobernando tu corazón. No es complejo. Y John Piper explicaba este texto de esta manera. Es como dos bueyes a los cuales les pones una carreta sumamente pesada y le dice, ponte la carreta y yo ya estoy parafraseando, pero es el ejemplo de John Piper parafraseado.
Entonces dice, y le ponen la carreta a esos dos bueyes, una carreta sumamente pesada, y entonces, muy bien, ¿listo? Ok, vamos. Y agarra a Dios, el Todopoderoso, la carreta y los bueyes, y los levanta y los lleva donde Él quiere. Porque su yugo es fácil y ligera su carga, ya que Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la falta de disposición es un problema en tu corazón y en el mío. No es que no puedes, es que no quieres. No pueda, la que sea, de los mandatos del Señor, es que no quieres. Hay un pecado ahí. La fidelidad implica obediencia. La fidelidad implica deseo genuino. La fidelidad también, hermanos, es recompensada. Vaya conmigo, Mateo capítulo 25. Y entonces llega el momento de la verdad. Regresa el amo a su propiedad. Y dice el capítulo 25, verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, wow, qué siervo tan eficaz. Dice así, qué exitoso eres tú. Su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, fiel. Sobre mucho, perdón, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que le había dado 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, o bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué notaste en los dos? En cuanto al dar cuentas con su amo. ¿Notaste la misma recompensa? ¿Notaste exactamente las mismas palabras? Pero uno trajo 5 y otro 2. En la parábola del amo cuando regresa, se encuentra solamente 2 clases de siervos. Los fieles y los infieles. Y solo los fieles son recompensados. ¿Por qué recibe la alabanza de su amo? Por ser fiel. En lo poco ha sido fiel. Recibe la alabanza y es recompensado y le dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto me imagino, hermanos, que por lo que trabajaste tú lo disfrutarás. Qué hermoso. Vas a gozar conmigo lo que me pertenece y no te pertenece, pero ahora te voy a poner sobre ello. Lo vas a disfrutar conmigo. Los 2 primeros siervos reciben la misma alabanza y recompensa. Y es como dice Evis Carballosa, la fidelidad es el porqué de la alabanza del Señor. El siervo no es alabado por su inteligencia, su éxito, sino por su fidelidad. Una palabra para identificar a los verdaderos creyentes usada en las Escrituras es los fieles. Apocalipsis capítulo 17, verso 14, cuando Cristo está unido a todo su ejército y entre ellos los creyentes. Note lo que dice Apocalipsis 17, 14. Y algunos de los jóvenes tenían esto en sus playeras. 17, 14, eso hablo de no sé hace cuántos años. Pero noten lo que dice 17, 14. Y ellos pelearán ellos pelearán, 17, 14, ¿sí, verdad? Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Estos no se ganaron estar ahí por sus obras, sino que son identificados por un patrón de vida. ¿Cuál es ese patrón de vida? Fidelidad, obediencia, deseo para seguir a su Señor. Patrón, ¿qué quiero decir esto? Fallan, se equivocan y llegan a estar fríos por algunos momentos, pero su patrón de vida es
lo contrario. Obediencia, gozo para obedecer al Señor. Se refiere a aquellos que creyeron el Evangelio y viven en obediencia al Señor. El Señor pone la fidelidad como la característica de todos los que son sus genuinos discípulos. Juan capítulo 8, verso 31. Algunos que habían creído en Él se acercaban a Él y el Señor es el único que conocía el corazón, pero el Señor les hace ver que ellos mismos podrían darse cuenta de si son de los fieles o de los infieles. Y les dice lo siguiente en Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, o por lo menos eso profesaban: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál era la prueba? Mira, si de aquí adelante tú permaneces en mi palabra, ¿qué es esto? Fiel, en obediencia, deseosa y gozosa, es porque ahora eres realmente mi discípulo. ¿Quién tendría que descubrir eso? El Señor, no, Él conoce a cada uno. Tú lo vas a descubrir. Si tu patrón de vida es ese. Richard C. Lenski dice, un escritor, de modo que no es la medida de los dones que tenemos en esta vida lo que decide nuestra posición arriba, sino la medida de la fidelidad en usar cualquier don que uno posea. Y cuando hablamos de dones, y ahora utilizo el término talento en nuestro español, que son habilidades naturales, hermanos, todos tenemos una gama de dones. Y cuando somos creyentes de dones espirituales, tu cuerpo, tu dinero, tu inteligencia, tus habilidades con las cuales has crecido o has aprendido, y espirituales que el Señor da cuando eres creyente, acerca de la enseñanza, la predicación, la administración y el servicio amoroso a los demás. Dice la Escritura, conforme a la multiforme gracia de Dios te ha dado un paquete. ¿Qué estás haciendo con él? No se trata de qué tan talentoso eres. Se trata de cómo usas esos talentos para el Señor. Entonces, eres fiel. Fiel. Termino con esto. Termino con esto que sigue. ¿Okay? Los infieles serán condenados. Veamos el infiel y sus características. Regrese conmigo al 25 y dice entonces el 24. Los fieles recibieron bendiciones, alabanza de su Señor, y eso se escuchará en el cielo cuando lleguemos allá. Pero dice el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, y el pero es nuevamente a lo contrario a lo que escuchamos, vean lo que va a pasar. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. ¿Qué características vemos del infiel? En primer lugar, el infiel tiene un concepto equivocado de quién es su amo. Él dice, yo sabía que usted es ta. Usted es un hombre duro, insensible, ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, aprovechado. Y tuve miedo y escondí su talento. Sin embargo, esto no concuerda con lo mostrado en la parábola. No concuerda con un hombre que se desprende de sus posesiones y las da para que las usen. No concuerda con un hombre que cuando regresa le dice a una persona, un esclavo, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué te muestra esas frases? A un hombre bondadoso, misericordioso, a un hombre compasivo. ¿De dónde sacó su idea? Tienen un concepto equivocado de lo que es Dios. No lo conocen. Estoy hablando del amo todavía, ¿verdad? No lo conocía. Así pasa con quienes rechazan el Evangelio. No conocen el carácter de Dios porque el Evangelio es el que lo da a conocer. No conocen su santidad y justicia.
pero tampoco conocen su misericordia, bondad y paciencia. Y por eso en Jeremías capítulo 9, verso 14, el Señor les dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, no en el éxito, no en las habilidades, sino en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, y esas cosas quiero. Alábese en esto, en conocerme. Pero quienes rechazan el Evangelio no lo conocen. ¿Qué más vemos en él? No solo tenía un concepto equivocado, tenía desprecio por su Señor. Vea lo que dice el texto. Tuve miedo, le dice en el 25, y fui y escondí su talento en tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Interesante, al estar leyendo estos textos, las personas que estudian los originales en los pasajes o en el escrito, mencionan que esta frase manifiesta desprecio. Y en dos aspectos principalmente. En primer lugar, despreció las instrucciones, porque le dijo: ve y negocia con ellos, pero él dijo: fui y lo enterré. Es decir, no me importa lo que hayas dicho. En segundo lugar, manifiesta un desprecio hacia la persona. Mira, cuando dice el texto, tuve miedo y lo escondí, de hecho lo está acusando de ser: tú me causas temor, me causas miedo. Y viene y le dice: aquí tiene lo que es suyo. Era más de 1 kilo de plata. No, no es cierto, 21 kilos de plata, más o menos. Y llega: sé que eres así, 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 tuve miedo. Ahí está lo que es tuyo. Se lo avienta a los pies. Ahí está. Él estaba con un rencor y un odio hacia el amo. Toma lo que es tuyo. Había un desprecio no solo a su palabra, sino a su propia persona. El no atender a las palabras del Señor Jesucristo. El establecer un plan mejor que el que Él ha dicho en su palabra a través de la obediencia y la fe, el arrepentimiento. Y no obedecer su palabra manifiestan un aborrecimiento y hostilidad contra Jesucristo. Somos enemigos de Él. Dijo el Señor, y no voy a ver ahorita otro pasaje, pero dijo el Señor: a mí me han aborrecido primero. Me han aborrecido. ¿Y a qué se refería? Al mundo. Y también vemos, no solamente que no conocía al amo, tiene un desprecio por él, sino que es negligente. Todo era una excusa. Verso 26. Pero su Señor le dijo: siervo malo, perverso y perezoso. ¿Sabías? No quiere decir que sea verdad, sino tú dices que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces, dice, no es la lógica que si soy así, pues voy a ver qué hago, voy y lo meto al banco y ya lo que salga se lo entrego. ¿No? Si realmente creías eso, pero es una excusa. En realidad, la característica de este hombre es, como dice el amo, negligente. En realidad era siervo malo, maligno, perverso. Negligente significa perezoso, haragán, descuidado, lento para lo que debías hacer. Hermanos, el problema es su pecado. El corazón está depravado por causa del pecado y somos calificados los que cuando nacemos en pecado como hacedores de maldad. Su problema es el pecado. Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia que no conocía y al estar predicando en ese lugar escuché un testimonio de una persona que hablaba acerca de una adicción que tiene, y él mencionaba que él estaba en la iglesia y que poco a poco él iba venciendo el pecado, él iba venciendo el alcoholismo, que era su enemigo y que luchaba contra el alcoholismo. Pero que desde que empezó a ir a la iglesia, él comenzaba a sentirse mejor y daba gracias a Dios por ello. Mi sermón no lo cambié. Y cuando estaba predicando el sermón, yo dije: la persona que es adicta a un vicio, cualquiera que éste sea, y comete pecado, dijo el Señor, tu problema es tu pecado.
Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. No es el alcohol. Es tu pecado que necesitas confesar y arrepentir. La psicología tan metida en el cristianismo hace pensar que todos, que somos víctimas y todo lo demás nos está atacando. No es así. Tú eres responsable de tu pecado y tienes que arrepentirte. Es lo que dice el texto. Hacedores de maldad. Los condena a los infieles. Y termino leyendo solamente lo que dice. Verso 27, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene, por la gracia de Cristo, más se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Jesucristo es el amo de todos, y Él ha dado a todos talentos, Él ha dado a todos habilidades, Él ha dado a todos los que viven vida, y se las ha dado para servirle y obedecerle. Y el que no lo haga, será puesto fuera, y será el lloro y crujir de dientes, y será llamado inútil. Hermanos, el texto es fuerte, pero la pregunta a nosotros es, ¿eres religioso o eres fiel? ¿Tienes un deseo a obedecer lo que el Señor dice y prontitud a hacerlo? ¿O te estás diseñando una manera de llegar al cielo a través de una iglesia? Y si tu respuesta es positiva, soy fiel, he creído el Evangelio y deseo seguirlo y obedecerlo. Sin embargo, lucho, hay problemas, hay dificultades, entonces hay un pecado que hay que reconocer. Y hay que venir a Cristo, pedirle perdón y la gracia para vivir el Evangelio en nuestra vida. Gracias por su paciencia, pero sobre todo, hermanos, aprendamos y seamos obedientes. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la atención de mis hermanos. Tu palabra, mi Dios, y lo que tu palabra dice, y lo que tú quisiste decir y quieres decir, que tu Espíritu Santo lo haya sembrado en cada corazón. Que tu Espíritu Santo haya convencido en esta mañana lo que tú estás demandando de cada alma que escucha este mensaje, Señor. Tú eres digno de la vida de todo ser humano para servirte, abandonando sus propias pretensiones y obedeciéndote en cada aspecto de su vida, Señor. Te alabamos, porque solo tú eres digno. Te ruego, Padre, que tu Evangelio penetre el corazón, por más duro que sea. Que no se caben nuevos agujeros y se ponga el Evangelio allí y sea tapado, sino que sean atraídos al amor, al deseo hacia ti, Señor. Obra con tu Espíritu Santo. Obra en tu iglesia, mi Dios. Que la apatía no sea el patrón de nuestras vidas. Que la negligencia y la pereza no sea el patrón de esta iglesia, sino que realmente sea evidente nuestra fidelidad con un deseo gozoso, con una obediencia permanente. Señor, ayúdanos. Gracias por permitirnos oír tu palabra y tenerla en nuestras manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero permanecer a la sombra de aquel que
Fijaré mis ojos siempre en la cruz de Jesús, pues siempre me recuerda la verdad. Por mi iniquidad no puedo, por tu gracia sí lo haré, y me gloriaré en la cruz en todo tiempo. Al pie de la cruz me postro y te adoro sin poder entender este amor. Al pie de la cruz amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder. Al pie de la cruz. Al pie de la cruz me postro y te adoro sin poder entender este amor. Al pie de la cruz amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder. Tu saber, tu bondad, tu poder. Al pie de la cruz. La cruz. Hermanos, qué gozo haber estado juntos. Dios les bendiga y que el Señor nos guíe en esta semana. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.